Hola, soy Franz Mercado Lorberg. En este video quiero mostrarles cómo se puede programar un juego de 3 en raya en Java para la consola. Para entender bien el concepto de 3 en raya, es bueno jugar un poco. Por ejemplo, aquí yo ya tengo un tablero donde voy a empezar a jugar. Pensemos que este es uno de los jugadores, y comienza marcando por acá, ahí. Bueno, le toca al segundo jugador, pero esta vez me interesa que la computadora sea el segundo jugador. Entonces vamos a poner de que la computadora es básicamente el segundo jugador y la computadora, por ejemplo, pone su jugada acá. Muy bien, le toca nuevamente al jugador. Digamos, el jugador va por acá. Luego a la computadora. Ahí. Ahora le toca nuevamente al jugador. A la computadora. Finalmente al jugador. En este caso el jugador ya ha ganado porque en este caso ha formado esta columna vertical, que eso lo que le permite es ganar el juego. Ha creado un 3 en raya y ha ganado el jugador. Entonces el jugador hizo 3 jugadas, la computadora hizo 3 jugadas, y a la cuarta jugada, al cuarto movimiento del jugador, él ya ganó directamente la partida. Ok, quisiera modelar esto en Java. Entonces veo que este tablero contiene filas y tiene columnas. Entonces para eso voy a modelar en Java algo que tenga filas y columnas, y es una estructura de datos que es básicamente una matriz. La matriz tiene filas y columnas. Por ejemplo, esta es la fila 1, la fila 2 y la fila 3. Esto corresponde a las filas entonces. Tenemos la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Y esto corresponde a las columnas. Esta matriz que tiene filas y columnas debería tener algún nombre. El nombre que voy a utilizar para programar va a ser, por ejemplo, tablero. Veamos que el tablero se utiliza tanto por el jugador o como por la computadora. Para poderme orientar sobre este problema, les quiero presentar de que aquí tengo un documento que es un examen que he tomado hace un tiempo atrás en la universidad, y básicamente solicitaba este juego de 3 en raya para colaborar con el estudiante para que entienda cómo encarar el problema de 3 en raya. Pues básicamente he dividido el problema en varios subproblemas. Eso es básicamente un divide y vencerás. En este caso le estoy solicitando al estudiante que tenga por lo menos un proyecto en Java, y ese proyecto en Java debería tener entonces por lo menos 2 clases. Es lo que dice acá. El programa en Java por lo menos debe tener 2 clases, donde un método tendrá que coordinar el trabajo, entre los objetos y mostrar los valores retornados de los otros métodos. Ok, esto se refiere a que el método que coordina normalmente los trabajos dentro de Java es el método principal, que es el método main. A ver, voy a empezar a hacer esta parte de acá. Entonces voy a crear un proyecto que sea 53 en raya, o tal vez juego de 3 en raya. Ok. Voy a poner por lo menos 2 clases. Una clase se va a llamar 3 en raya. Y la segunda clase me interesa que se llame prueba 3 en raya. Y además que tenga el método principal main. Entonces prueba 3 en raya y que tenga main. Y este es el método que se va a encargar de coordinar el trabajo a través de todo este proyecto. ¿Por qué? Es importante porque aquí comienza a ejecutarse el programa. Todo lo que yo ponga acá, entonces lo primero que se va a ejecutar. Bien, veamos qué más dice el PDF. En este caso me dice también de que además de las 2 clases
vamos a tener una serie de métodos. Por ejemplo, me dice, implementa un método para mostrar el tablero de 3 en raya. Quisiera hacer esto y también me recomienda que inicialmente el tablero está vacío. Puede usar un guión para simbolizar una casilla vacía. Como el tablero está vacío, al mostrarlo debería verse de esta manera. Me está diciendo entonces lo siguiente. Cuando lo programe, el 3 en raya, básicamente tiene que estar vacío el tablero. Entonces vamos a tener así, ese simbolito para representar de que está vacío completamente el tablero. Y me gustaría mostrar, entonces una de las primeras actividades es llenar este tablero y después de llenar el tablero mostrarlo probablemente. Entonces, a ver, una actividad, la primera sería probablemente entonces crear y llenar el tablero. Y la segunda actividad podría ser entonces mostrar ese tablero vacío. Vamos a hacer esas dos. Bien. Voy a ir a 3 en raya y esta de acá es la sección de atributos. Y un poco más abajo tenemos la sección de métodos. Para efectos de que sea más fácil la programación, yo sé que el tablero lo podría crear en main y enviarlo hacia los métodos para que los métodos trabajen con el tablero y los métodos devolverme por medio de return el mismo tablero modificado. Pero esto es estar enviando cosas desde main es factible, lo hemos hecho en clases. Sin embargo, creo que una manera más fácil de programar es básicamente tener el tablero como un atributo. Siempre hemos dicho que los atributos deberían ser de tipo privado. Deberían ser de tipo privado. Ok. Yo quiero guardar dentro de una celda un guión o una X o una O. Básicamente esos son caracteres. Entonces voy a necesitar muchos caracteres que van a estar en fila y en columna y les vamos a llamar tablero. Ahí he declarado básicamente el tablero, no lo he llenado todavía, no lo he creado todavía. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear el tablero y vamos a llenarlo. Entonces vamos a hacer el paso 1. Quiero tener un método que sea así, crear y llenar tablero. Este método no va a recibir nada. ¿Por qué? Porque este método simplemente va a aprovechar este atributo. Recordemos que los métodos pueden acceder a los atributos dentro de la misma clase. Entonces, este método va a poder acceder al atributo de arriba sin ningún problema. Pero hasta ahora no he creado el tablero, porque para que se cree el tablero es necesario utilizar la palabra reservada new. Entonces, le voy a decir el tablero. Ahora sí quiero crearlo. Se crea de esta manera. New car, filas, 3 filas, columnas, 3 columnas. Y ya está creado el tablero. Pero me interesa llenarlo. Bueno, pues entonces vamos a llenar el tablero. Como tengo filas y columnas, acá tengo filas y columnas, entonces voy a recorrer las filas inicialmente por medio de un for. Entonces int i es igual a 0 y menor que 3. También podría decirle que tablero.length, que sería más correcto. Y más. Con eso estoy pudiendo recorrer las filas. Y es el índice que voy a utilizar para recorrer las filas. Entonces, para las filas utilizo el índice i. Para las columnas
me gustaría utilizar otro índice, el índice J. Entonces voy a programar eso. Y como tenemos que recorrer las columnas, y son 3 columnas, son varias columnas, entonces igual voy a utilizar una estructura repetitiva como esta. Voy a decir que comience J en 0. J es menor que tablero sublength y tenemos J más más. Quiero volver acá al dibujo que tenía, porque realmente cuando nosotros trabajamos en Java, yo sé que los humanos tenemos la fila 1, la fila 2 y la fila 3. Pero cuando programamos en Java, no existe la fila 1 como tal. Bueno, en realidad no existe la fila 3 como tal. En realidad, la última fila es la fila 2, esta es la fila 1 y esta es la fila 0. ¿Por qué? Porque en Java, todos los arreglos siempre comienzan en 0. Entonces, toda esta de acá es la fila 0. La siguiente es la fila 1. Y finalmente tenemos la fila 2. Lo mismo pasa con las columnas. Las columnas comienzan en 0, la columna 1 y la columna 2. Entonces, igual seguimos teniendo 3 filas y 3 columnas, nada más que los índices cambian, son diferentes. Y los índices de las columnas también cambian, no comienzan en 1, comienzan en 0. Así que eso vamos a implementar ahora acá en Eclipse. Entonces comenzamos en 0 para las filas, en 0 para las columnas y vamos a ir recorriendo cada una de las posiciones de la matriz. Por ejemplo, esta es la posición 0, 0 y yo en la posición 0, 0 quiero en el tablero, en la posición 0, 0, poner un valor. Entonces voy a decir tablero en la posición I y en la posición J. Yo sé que quería poner 0 y aquí 0. Sin embargo, no lo estoy poniendo 0, 0 porque estoy dejando que el índice I se va a encargar de manejar la fila 0, la fila 1, la fila 2. El índice J va a manejar la columna 0, la columna 1, la columna 2. Y en cada intersección de una fila y una columna quiero poner básicamente este carácter de acá. Que eso me va a decir que la celda donde se cruzan I y J, está vacía. El guión significa que la celda está vacía. Entonces, ahí lo que no puse todavía, lo voy a poner por acá. Cuando encontremos entonces en el programa un guión, es porque eso es una celda vacía. Celda vacía. Entonces, por el momento aquí tengo muchas celdas que están vacías. Ese es un estado inicial. Pero si yo corro este programa, no va a salir nada en la pantalla. A no ser que yo necesite hacer este paso 2. El paso 2 dice, una vez que hemos creado y llenado el tablero, vamos a mostrar el tablero. Entonces, mostrémoslo. ¿Ok? Para mostrar el tablero, tengo que comenzar por esta celda y luego ir a la siguiente, y luego voy a la siguiente fila. Siguiente columna, siguiente fila, siguiente columna, siguiente columna. Entonces tengo que pasar por todas las celdas de la matriz. Y para pasar por todas las celdas de la matriz voy a necesitar efectivamente un bucle que pase por las filas, por estas de acá, por las filas, y otro bucle que pase por las columnas. Entonces lo que les estoy diciendo es de que necesito nuevamente utilizar los dos bucles I y J, que los voy a copiar de acá. Y cuando se intersecte un I con una J, básicamente lo que vamos a hacer es, quisiera en vez de asignar un valor, mostrar lo que está dentro de esa celda. Entonces quisiera hacer un system.out.println, tal vez print probablemente, print. Y mostrar lo que hay en esa celda y después poner un pequeño espacio y hasta ahí es mi instrucción. Bien, estos dos métodos no son muy grandes. Estos métodos trabajando junto con el tablero, ¿no? Uno de ellos está metiendo datos dentro del tablero, lo crea el tablero y pone datos dentro del tablero. Y el segundo método se encarga de mostrar lo que está almacenado dentro del tablero. Para que salga de manera matricial,
es necesario que pongamos las cosas con este sistema Outprint Line. Si no pongo eso, me estaba olvidando. No va a salir de manera matricial, pero bueno, ya tengo básicamente los fundamentos para el 3 en raya, pero quisiera probar estos fundamentos. Veamos. Para probarlos, me voy a ir a la clase prueba 3 en raya, y en el main voy a decirle de la clase 3 en raya, o sea, de esta clase, de la clase 3 en raya. Quiero crear un objeto que se llame, por ejemplo, jugar. Y es igual a new y 3 en raya. En este caso estoy utilizando esto de acá que se llama constructor. Fíjense que el constructor tiene el mismo nombre de la clase, sin embargo el constructor es un método. Este constructor yo debía haberlo escrito acá al otro lado. Sin embargo, Java no escribe el código del constructor, pero nos crea un constructor por defecto que no podemos ver el código, pero este constructor existe en la memoria y se va a encargar de crear y reservar espacio para este objeto. Ok, como ya tengo el objeto, tengo que utilizar el objeto. Si pongo jugar y punto, tengo los dos métodos que eran públicos. Veamos qué significa esto. Acá al otro lado puse tablero que era privado. Cuando un atributo o un método es privado, solamente puede ser accedido por los elementos de su propia clase. En cambio, cuando un método o un atributo es público, por ejemplo, este método es público. Y ustedes dirán, pero no pusiste la palabra public delante de void. Es cierto, no he puesto la palabra public, pero cuando no usamos la palabra public, el método o el atributo es privado. No se olviden que es público, perdón. No se olviden que los atributos deberían ser privados y los métodos deberían ser públicos. Como no tenemos la palabra public en ellos, son públicos de todas maneras. ¿Y qué significa que sean públicos? Que básicamente esos métodos podemos acceder desde otra clase, por ejemplo, desde la clase prueba 3 en raya. Cuando pongo jugar, punto, puedo llamar al primer método que se va a encargar de crear el tablero y llenar el tablero. Y llamar a un segundo método que sea mostrar el tablero. Ok, quiero probar este programa. Para ejecutar por primera vez tengo que ejecutar desde la clase que tiene main, acá. Ahí está el tablero. Ese es el tablero entonces. Ya tengo la primera parte del ejercicio hecho. He hecho el inciso A, que era el tablero vacío. Con estos símbolos está representando que está vacío. Y poderlo mostrar. Ese era el objetivo directamente del primer inciso. Mostrar el tablero de 3 en raya, vacío. Ok, vamos al inciso B. El inciso B dice, hay que crear un método para solicitar primero la fila y posteriormente la columna, donde el usuario colocará su jugada. Entonces, en este caso estoy diciendo que primero va a ir el jugador, el usuario, y luego posteriormente va a ir la computadora. ¿Cómo funciona esto? Veamos, el jugador tiene que elegir una fila. Digamos, elige esta fila de acá. Y después elige una de las columnas. Digamos, elige esta columna de acá. Entonces, la intersección de esa fila con esa columna, básicamente lo que me está produciendo es esta celda. En esa celda, el jugador va a poner una jugada, así. Bien, entonces el tercer paso es básicamente registrar la jugada del usuario o del jugador. Y una vez que el jugador haga su jugada, pues sería correspondiente después mostrar qué ha pasado en el tablero, ¿no? Entonces nuevamente deberíamos mostrar en el tablero para que se pueda ver efectivamente de qué ha jugado en esa casilla. Ok, vamos a implementar ese método. Vamos acá. Y ese método va a ser así. Movimiento
movimiento del jugador. Ok. Solicitar la fila y luego la columna. Hagamos primero la parte de solicitar la fila. Entonces, para eso necesito introducir un dato desde el teclado y voy a requerir de la clase scanner. Entonces, scanner teclado es igual a new scanner. Bien, ya tengo el objeto teclado, usémoslo. Entonces, digamos int fila. Y de una vez también declaremos la columna. Vamos con un mensajito. ¿En qué fila? ¿En qué fila desea jugar? Muy bien. Una vez que nos muestra el mensaje, entonces fila es igual a teclado.nextInt. Con eso vamos a saber en qué fila desea poner su jugada el jugador. Lo mismo ocurre para las columnas. Preguntemos al jugador en qué columna desea jugar. Ok. La idea de preguntarle la fila y la columna es porque deberíamos ir a esa posición del tablero, algo así como esto, en esta fila, en esta columna, las que ha elegido el jugador, y ahí poner la jugada del jugador, que según lo que hemos mostrado en Excel acá, debería ser una O mayúscula. Entonces ahí vamos a poner una letra O mayúscula. Bueno, me gustaría probar esto. Entonces habíamos dicho directamente que para probar esto registramos la jugada del jugador y luego mostramos el tablero, porque el tablero va a ser alterado y hay que ver qué cambios ha ocurrido en el tablero y mostrar eso. Entonces vamos básicamente a probar, prueba. Quiero hacer ahora entonces jugar punto el movimiento del jugador, y después de que el jugador haga su movida, quiero nuevamente llamar a mostrar el tablero. Probemos esto. Ok, esto está ocurriendo porque hemos llamado a crear y llenar el tablero. Luego hemos llamado a mostrar y efectivamente me está mostrando el tablero vacío. Después de eso estamos llamando a movimiento de jugador. Movimiento de jugador es este método que solicita la fila y la columna. Entonces, por eso es que en este momento me está pidiendo en qué fila deseo jugar. Yo le voy a poner, por ejemplo, 1, 1. Y esto es lo interesante. Le he puesto 1, 1, pero en realidad esta es la fila 1, esta es la fila 2. Y esta de acá es la columna 1 y esta es la columna 2. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que si yo pido fila y columna, como está en este caso de esta manera, ¿sí? Un usuario normal directamente va a decir, pues, la fila 1 es esta y la columna 1 es esta. Y sin embargo me ha puesto la letra O en este lugar. Entonces, lo que tengo que hacer es básicamente a la fila quitarle 1, menos 1, se va a poner en esta fila, y a la columna le tengo que quitar 1 y se va a poner en este lugar. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros los humanos utilizamos numeraciones que comiencen en 1, 2, 3, pero Java habíamos dicho que comienza no en 1, sino en la
fila 0, en la fila 1 continúa y luego pasa a la fila 2. Entonces comenzamos en la fila 0, entonces la numeración humana no coincide con la numeración que maneja Java. Vamos a tener que hacer algo más entonces. Por ejemplo, voy a cambiar aquí un poquito estos print. Y más allá de eso, antes de hacer los cambios voy a hacer lo siguiente. Una vez que he introducido el usuario la fila, voy a poner fila menos menos para que coincida con lo de Java. Para las columnas, lo mismo. El jugador elige su columna y luego pongo columna menos menos para que coincida con las columnas de Java. A ver, quiero probar esto nuevamente. A ver, si le digo ahora quiero en la fila 1 y en la columna 1, ok, me está poniendo efectivamente acá, en ese lugar. Entonces, porque esta es la fila 1 y esta es la columna 1, como lo vería un usuario, una persona normal, no como Java que empieza a contar desde 0. Entonces, aquí solamente le voy a quitar esto de acá para el mensajito, para que esté mucho mejor. Creo que tengo el movimiento del jugador hecho. Y con eso ya estoy respondiendo básicamente una parte de este inciso. Sin embargo, dice directamente valide que corresponde a una casilla vacía en el tablero. Y uno dice, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué me está pidiendo que esté esto en una casilla vacía? Por lo siguiente, imaginemos de que voy al programa, acá, y hice un movimiento del jugador. Pero si vuelvo a hacer un segundo movimiento del jugador, así, puede pasar lo siguiente. Veamos, si yo le digo quiero jugar en la 1-1, bien, ha jugado en la 1-1, ahora quiero jugar en la 2-2. Fíjense, ahí están las dos jugadas, el programa terminado, dice terminated. Sin embargo, voy a correr nuevamente el programa y puedo decirle quiero jugar en la 1-1 y le puedo decir quiero jugar otra vez en la 1-1. Ok, han ocurrido dos jugadas del jugador y sin embargo, pese a que he hecho las dos jugadas, solamente me está mostrando una sola movida, un solo movimiento que he hecho. ¿Por qué? Porque la primera vez elegí esta fila, esta columna, se puso la O ahí. La segunda vez elegí la misma fila y la misma columna y se ha sobrescrito sobre la jugada anterior esta jugada previa, así que ahí estoy con un problemita. No puedo volver a poner una jugada sobre una jugada anterior que ya tenía. Lo correcto sería que la nueva jugada del jugador sí o sí tiene que ser una celda vacía. Y para determinar cuál es una celda vacía, pues tiene que ser entonces sobre una de estas celdas que tienen el guión. Entonces por eso me está pidiendo validar. Me dice, no hagas la jugada, no la marques la jugada, a no ser que el lugar donde están eligiendo tenga un espacio vacío. Tenga un espacio vacío. Entonces, veamos. Voy a volver atrás en raya. Me está diciendo que esto de solicitar la fila y solicitar la columna, entonces no está del todo bien. Es más, es muy básico, es tan básico que básicamente la persona que va a utilizar el programa puede ser que no solamente ponga fila 1, 2, 3 o columna 1, 2, 3, puede ser que ponga cualquier fila o cualquier columna. Por ejemplo, si hubiera puesto yo quiero la fila 5 y la fila 1, el programa muere. ¿Por qué? Porque he intentado ir a la fila 5, pero yo no tengo fila 5, tengo la fila 1, la 2, la 3. Ha intentado Java ir a la 4, a la 5, 5 menos 1 era 4, sin embargo, no existe esa fila, entonces hay algunas validaciones que hay que hacer porque el programa está funcionando efectivamente, pero no se está validando todo lo que debería hacerse. Por ejemplo, esto de pedir la fila, la fila, la fila, debería estar validado. Para validarlo, voy a utilizar esto, una estructura repetitiva. Por ejemplo, una estructura do while, que me va a permitir repetir, repetir, repetir. ¿Qué es lo que deseo repetir? Solicitar básicamente la fila. Mientras la fila sea menor que 0, en realidad menor que 1, o que la fila sea mayor que 3. Ok, en este caso estoy
quiero validar lo siguiente. A ver, veamos si esto se entiende. A ver. Ok. Es mucho más fácil ver este while de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo hubiera utilizado un if de manera directa, hubiera dicho si es que la fila que han introducido está entre 1 y la fila está entre 3, de 1 a 3, entonces haría a lo que me interesa. Muy bien, esta es la manera como lo haría en un if, ¿no? Si la fila es 1, o es 2, o es 3, pero aquí el inferior es 1, el límite inferior es 1 y el límite superior es 3, está entre 1 y 3 entonces. Pero eso yo haría si es que utilizaría un if. Si quiero llevar esto a una estructura repetitiva, bueno, básicamente fíjense que he copiado mucho de eso. Dice directamente fila, fila, 1, 1, fila, fila, 3, 3. Lo que ha cambiado es básicamente los operadores. Había recomendado alguna vez en la clase que directamente si queremos llevar de un if a un while, pues básicamente teníamos que invertir los operadores, utilizar los operadores opuestos. ¿Ok? Entonces en este caso el operador opuesto a mayor o igual es menor, el operador opuesto a menor o igual es mayor, y también el operador opuesto o complementario en realidad de y es o. Ok, entonces en este caso me va a pedir muchas veces la fila, mientras la fila que le ponga sea menor que 1, podrían poner menos 4, entonces menos 4 no va a aceptar, o también cuando la fila supera los 3. Estoy usando 1 a 3 porque los usuarios normales, la gente normal empieza a contar de 1 a 3. ¿Estamos bien? Sin embargo, luego necesito directamente restarle menos 1. ¿Por qué? Porque Java no cuenta desde la fila 1, sino cuenta desde la fila 0. Siempre los arreglos comienzan en la fila 0. Algo parecido debería ser entonces para básicamente validar lo de las columnas. Entonces, utilizar una estructura repetitiva donde me pida la columna y me siga pidiendo la columna mientras la columna sea menor que 1 o la columna sea mayor que 3. Ok, he hecho una validación, pero no es todavía la validación a la que estoy apuntando. Quiero probar este fragmento de programa que acabo de implementar. Le voy a decir, por ejemplo, quiero ir a la fila menos 5. Pero me vuelve a preguntar, ¿en qué fila desea jugar? Ok, quiero ir a la fila 33. Me pide otra vez la fila. Le voy a decir, quiero la fila 1. Bien, me ha aceptado la fila 1. Las columnas también están validadas, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, menos 3, me vuelve a pedir en qué columna deseo jugar, ¿no? Si le pongo 55, me dice en qué columna deseo jugar. Finalmente, si le pongo básicamente la fila 1, entonces efectivamente había jugado en la fila 1 y columna 1, entonces me está poniendo en ese lugar O. Voy a hacer algunos cambios creo que acá con respecto a los mensajitos. No les voy a poner el \n, simplemente voy a poner el \n aquí antes de la jugada del jugador. Ok, ahora sí. Probemos otra vez la variación esa, entonces si yo le pongo, digamos, 33, no me permite, pero si le digo 1, está bien la fila 1. Luego la columna, le digo la columna 12, no me permite, la columna 22 no me permite, y cuando le digo 1, entonces la fila 1, la columna 1, y me marca en la fila 1, la columna 1. Estamos bien. La próxima vez igual puedo pedirle la fila 11, no me va a permitir, la fila 1 sí me permite, la columna 22 no me permite, pero si le digo la columna 1, entonces significa que quiero ir a la fila 1, columna 1, y efectivamente ahí me vuelve a poner la segunda jugada del jugador. Sin embargo, se está solapando la jugada última con la jugada anterior. Eso es lo que tengo que evitar. Si bien he hecho una mejora con esta validación, esa mejora no me está garantizando de que en esa fila, en esa columna, va a estar básicamente una celda vacía. Entonces, tal vez todo esto de acá, le voy a poner una tabulación. ¿Por qué? Porque quisiera que todo esto tal vez se repita nuevamente mientras
no ocurra algo, que en un momento más voy a decir qué es. ¿Ok? Entonces, me tiene que pedir la fila, la fila, la fila, mientras sea una fila equivocada. Cuando es una fila correcta de 1 a 3, estamos bien y ajusta un poquito la fila. Me pide la columna hasta que ponemos una columna entre 1 a 3, y cuando ponemos una columna correcta, entonces me ajusta la columna para que coincida con Java, pero todo este procedimiento de acá de pedir fila y de pedir columna tiene que repetirse y repetirse y repetirse mientras el tablero en esa fila y esa columna pues básicamente no tenga este símbolo, el guión. A ver, mientras en el tablero, en esa fila, en esa columna, no se encuentre este de acá, pues tiene que repetir todo otra vez. Veámoslo. Si es que hubiera querido hacer esto en un if, hubiera dicho en el if, por ejemplo, si en el tablero, en esa fila, en esa columna, me interesa de que esté el guión, porque cuando está el guión en esa fila, en esa columna, básicamente es porque ahí está una celda vacía. Pero eso sería la manera directa en un if. En un while hemos dicho hay que invertir los operadores, y el único operador que tengo en esta expresión es este. Entonces, para invertir y utilizar el operador complementario, en vez de igual, voy a tener no igual. Entonces, esto tiene que repetirse mientras en el tablero, en esa fila, en esa columna, no encuentre el guioncito. ¿Ok? Eso significa que, por ejemplo, ya hice una jugada acá. Si vuelvo a hacer una jugada, digamos, quiero hacer una jugada otra vez en el mismo lugar, pues no me va a permitir, porque ahí no está encontrando el guión. Sin embargo, si la segunda jugada del jugador es acá, ahí sí me va a permitir. ¿Por qué? Porque acabamos de encontrar el guión y significa la celda está vacía, y como la celda está vacía puedo marcar la jugada del jugador. ¿Ok? Entonces a eso se está refiriendo. Ya está validado. Veamos efectivamente que esto está funcionando. Muy bien, ¿en qué fila desea jugar? Sabemos esto de que si ponemos una fila que no existe, no va a pasar nada. Si le ponemos una fila que existe, me recibe. Bien. Si le ponemos una columna inexistente, no va a funcionar. Si le ponemos una columna existente, pues sí funciona y marca ahí. Pero ahora quiero probar por segunda vez de que hemos puesto en esta fila, en esta columna, la 1-1, hemos puesto ya una jugada anterior. Entonces veamos, ¿qué pasa si le digo quiero poner otra jugada en la fila 1 y en la columna 1? Fíjense que no me ha marcado, el programa sigue funcionando. Aquí el programa está corriendo y yo tendría que detenerlo, terminate, pero sigue corriendo el programa. ¿Por qué? Porque no hemos puesto una fila y una columna correctas. Y esto va a seguir repitiéndose, repitiéndose, mientras yo no ponga una fila y una columna correctas. ¿Qué sería una fila y una columna correcta? Que yo elija una fila, digamos la fila 2, y tal vez la columna 2, porque en la 2-2, esta celda de acá, sí voy a encontrar un guión. Hemos dicho, mientras no encuentres un guión, tienes que pedir la fila, pedir la columna. La próxima vez, si no encuentras un guión, pides la fila, pides la columna. En este caso, le he dicho la 2-2, va a encontrar efectivamente un guión. Entonces, como va a encontrar un guión, significa de que va a poder poner la segunda jugada en ese lugar. Ya las jugadas no se están solapando. Le estoy diciendo, para que haya una jugada efectiva del jugador, no puede ser directamente de que haya algún símbolo como X o redondo. Tiene que haber el guión, porque el guión representa que la celda está vacía. Ok, ya hemos hecho la parte de la jugada del jugador. Vamos a este otro método que dice que básicamente que hay que hacer es que una fila y luego una columna se tienen que generar al azar. Y en esa fila, en esa columna, la computadora va a colocar su jugada. También dice que valide que la casilla está vacía necesariamente. Muy bien, entonces ahora lo que me está pidiendo es básicamente lo siguiente. Me dice, ya hemos hecho registrar la jugada del jugador. El siguiente paso sería el paso 5, registrar la jugada de la computadora. Y además hay que validar de que no ponga la jugada en una celda que ya está ocupada. Si está ocupada, pues va a encontrar un símbolo como este. Si está vacía, va a encontrar un símbolo como este.
Entonces, después de que juegue la computadora, yo creo que también tendríamos que mostrar el tablero. Mostrar el tablero. Vamos a hacer eso. Vamos a ir a Java. Así como tenemos el movimiento del jugador, voy a copiar esto. Entonces ahora voy a tener el movimiento de la computadora. Acabo de copiar y pegar. Bueno, la computadora no necesita escáner. Sí necesitamos fila y columna. No hay que preguntar, no hay que mostrar mensajes solicitando dónde va a jugar la computadora. Lo que sí necesitamos básicamente es lo siguiente. Necesitamos generar un número al azar. Y para generar un número al azar tiene que ser el número entre 1 a 3. Entonces para eso voy a utilizar la clase math y el método random. Eso genera un número entre 0 y 1. Y eso quiero multiplicar por el límite superior, que me interesa es 3. El límite inferior es menos 1. Bueno, es 1. Y tengo que desplazarlo más 1. Finalmente desplazo el límite inferior veces. Ok, veamos otra vez. El límite superior menos el límite inferior. Y luego voy a desplazar el límite inferior veces. Pero este math random va a generar un número al azar entre 0 y 1. Entonces toda esta expresión va a ser un número real. ¿Por qué? Porque aquí tengo operaciones con números enteros, pero al multiplicarse por un número real se va a convertir en un número real, y al sumarse con este otro número va a ser un número real. Y fila, yo he dicho que no va a ser un número real, va a ser un número entero. Así que lo que hay que hacer es poner una máscara por acá, y quiero enmascarar todo eso para que se convierta este número real en un número entero, que va a estar entre 1 a 3. Así como he hecho este cálculo para la fila, pues de la misma manera debería tener un cálculo similar para lo de la columna. Entonces no hay que preguntar nada, tac, y simplemente tenemos eso. Para las columnas igual. Hacemos los pequeños ajustes que habíamos dicho. Estoy generando el número entre 1 a 3, pero luego al restarle menos menos, pues va a coincidir con 0, 1 y 2, que son las columnas y las filas que tenemos en Java. Ok, esto debería repetirse, 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 mientras en el tablero no encuentre un guioncito, porque el guioncito significa de que el tablero está vacío. Y cuando está vacío, detecta que está vacío, recién en esa fila, en esa columna, debería poner, por ejemplo, una X, porque esa es la jugada de la computadora. Bueno, ya tenemos el movimiento de la computadora, vamos a probar. Entonces acá en vez de movimiento de jugador, vamos a poner movimiento de la computadora. Ahí está. Revisemos rápidamente. Se crea el tablero vacío con puros guiones. Hasta que no llamemos a mostrar tablero, pues no van a aparecer los guiones en la pantalla. Un print line para que tengamos la jugada del jugador. Otro print line para mostrar la jugada del jugador. Perdón. Luego tenemos este print line. Voy a aprovechar este print line para poner lo siguiente. Así. Tac. Me toca jugar. Vamos a simular de que esto está haciendo la computadora. Puntos suspensivos. Viene el movimiento de la computadora. Y después de mover la computadora tenemos que mostrar la jugada de la computadora. Y para eso llamamos a mostrar tablero. Voy a correr este programa para verlo. Ok, yo quiero jugar por ejemplo en la 1-1. Y efectivamente yo he jugado en la 1-1. Esa es mi jugada. Y luego le ha tocado a la computadora ha jugado y ha elegido obviamente una fila, una columna al azar, pero importantísimo, ha elegido una fila, una columna donde estaba el guión, o sea, una celda vacía. Y como la celda estaba vacía, pues ha podido poner la jugada que le corresponde. Habíamos dicho que la jugada que le corresponde a la computadora es una X. Entonces se ha generado una fila al azar, se ha generado una columna al azar, se ha verificado de que en esa fila y en esa columna está vacía, y cuando está vacía, realmente ahí pone la jugada la computadora. Bien, con eso acabamos de cumplir entonces con el inciso D. ¿Sí? Viene el inciso C, perdón. Vamos al inciso D, ya nos está faltando poco. Dice, implementa un método donde se chequee si se ha hecho 3 en raya y ha ganado el jugador o ha ganado la computadora después de haber jugado. Ok, hasta ahora solamente he escrito lo siguiente. He escrito de que juegue el jugador una vez.
y luego le toca a la computadora y juega a la computadora una vez. Pero si voy acá, digamos la computadora acaba de jugar y puso su jugada acá. Muy bien, acabamos de hacer 2 jugadas y todavía está el resto del tablero que está vacío. Entonces ahora le toca, por ejemplo, al jugador, digamos que el jugador ha puesto su jugada por acá, y luego le toca a la computadora y la computadora pone su jugada acá. ¿Ok? No es necesario que sea idéntico esto, ¿no? Pero estoy simulando jugadas. Luego le toca al jugador y digamos que el jugador pone su jugada por acá. Ahí está. Luego le toca a la computadora y la computadora juega en este lugar. ¿Qué está pasando entonces? Esto de que el jugador juega, hace un movimiento, no se hace una vez, se hace muchas veces. Por ejemplo, se ha hecho una vez, se ha hecho 2 veces, se ha hecho 3 veces. La computadora ha jugado una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Qué les estoy diciendo? Básicamente que estos pasos 3 al 6 es probable que se repitan mucho. Que se repitan mucho. Entonces tal vez estos pasitos los voy a mover un poco más allá. Acá. Y lo que hay que hacer es tal vez repetir. Repetir. ¿Qué cosa? Juega el jugador, se muestra el tablero con la jugada del jugador. Juega la computadora y se muestra la jugada de la computadora. ¿Sí? Ok, eso debería repetirse, repetirse, repetirse hasta que haya un ganador. Bien, voy a hacer esto, que todavía no tiene nada que ver con el método que me han solicitado de determinar quién ha ganado. Entonces, solamente voy a hacer esto de repetir, repetir, repetir hasta que haya un ganador. Bueno, para eso necesito una estructura repetitiva y lo que voy a hacer es esta parte de acá. La voy a poner dentro de una estructura repetitiva. Por ejemplo, una estructura do while. Tal vez se están preguntando por qué estoy utilizando mucho do while y la razón es que por lo menos una vez tiene que jugar el jugador y por lo menos una vez la computadora, pero puede ser que se hagan muchas jugadas del jugador y muchas jugadas de la computadora. Entonces, por eso lo estoy reponiendo en una estructura do while, porque por lo menos una vez va a jugar el jugador y por lo menos una vez va a jugar la computadora. Ok. Por el momento le voy a poner aquí mientras true. Mientras true. ¿Qué significa esto? Tengo un bucle infinito, que eso no debería pasar en programación. Le estoy diciendo haz mientras sea verdad. Próxima vez, mientras sea verdad, mientras sea verdad. O sea, esto siempre se va a hacer porque acá la condición no es una condición realmente. Estoy poniendo un valor lógico verdadero. Entonces lo que hace ese valor lógico verdadero es hacer que el bucle se repita, se repita, se repita infinitas veces. Pero con esto, ¿qué es lo que he logrado? He logrado hacer lo siguiente, miren. Juega el jugador, digamos en la 1-1. Juega la computadora, acaba de elegir al azar su jugada. Le toca al jugador. A ver, yo quiero elegir la 2-2. Ahora le toca a la computadora. Vamos bien. Ahora el jugador va a elegir, por ejemplo, la fila 1 y la columna 3. La computadora acaba de jugar, muy bien. Yo voy a elegir entonces la fila 2-1. Acaba de jugar la computadora. Me está faltando a mí una sola jugada, que es esta de acá. Pero acabo de crear algo que se está repitiendo, 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 hasta que se va llenando el tablero y en algún momento hay que determinar quién de los dos ha ganado. Entonces ese es el método que quiero hacer ahora. Voy a detener la ejecución del programa, terminate, y tengo que implementar entonces un método para determinar quién ha ganado. ¿Quién ha ganado? Eso es lo que me estaba solicitando básicamente el examen. Dice, implemente un método donde se chequee si se ha hecho 3 en raya y si ha ganado el jugador o si ha ganado la computadora. ¿Ok? Por ejemplo, me interesa hacer un método acá, que le voy a llamar, a ver, quisiera que sea un boolean y que me diga ha ganado, y tal vez aquí un car, ¿quién juega? Muy bien, tal vez en este momento no me están entendiendo qué está pasando acá, pero lo que quiero hacer es esto.
Quisiera, después de que juegue el jugador y se muestra su tablero, llamar al método jugar, punto, y saber si, por ejemplo, ha ganado. Y quiero saber si es que ha ganado la X, porque, no, el jugador es con O. Quiero saber si ha ganado directamente la letra O. ¿Por qué? Porque el jugador juega con O. Y así como he utilizado este método y le he dicho, quiero saber si ganó la O, también quisiera que luego juegue la computadora, se muestre la jugada de la computadora y también me diga si es que ha ganado la X. Ok, ¿qué significa esto? Estoy usando el mismo método, ha ganado, pero estoy enviando un parámetro. En este caso estoy enviando aquí un argumento, y este argumento lo que me está diciendo directamente es, quiero saber si es que ha ganado la O, porque la O corresponde al jugador. En este otro caso, este argumento está diciendo, quiero saber si ha ganado la X, porque la X corresponde a la computadora. Entonces, por eso es que, básicamente, este método recibe un carácter. Puede ser aquí que reciba la X o que reciba la O. Y finalmente, este método retorna un boolean para decir, es verdad que ha ganado. Si ha llegado la X y retorna verdad, significa que ha ganado la X. Si ha llegado la O y el método retorna verdad, significa que ha ganado la O. Entonces, como este método retorna algo, voy a poner algo así como boolean resultado. Y voy a aprovechar esa misma declaración de resultado para acá. Yo sé que tal vez se podía poner resultado del jugador, resultado de la computadora, pero necesito una variable. Esa variable me va a decir si sí ha ganado o si no ha ganado alguien. ¿Ok? Ahora, ¿para qué necesito ese resultado? Porque vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir si el resultado es true, entonces ya no tiene que jugar la computadora. O sea, si es que ha ganado la O, que corresponde al jugador, y eso es verdad, pues ya no tiene que seguir jugando, tiene que salir de este bucle. Le debería tocar a la computadora. ¿Cómo puedo hacer para salir de este bucle? Voy a usar un break. Un break no solamente se utiliza en un switch, era para que básicamente en cada uno de los cases podamos salir del case. También un break puede servir para salir de un bucle. En este caso, el break no es para el if, el break es para el do while. Les vamos a decir si vas a salir. Es más, mostremos un mensajito que, por ejemplo, diga acá, system out, el jugador ha ganado. El jugador ha ganado. Carita feliz. Y también tengo que aprovechar este bloque para la computadora. Y si es que el resultado de la computadora que juega con la X es verdad, tendríamos que decir la computadora ha ganado. Ha ganado, una carita triste. Ahí está. Y si gana el jugador, se sale del do while. Si gana la computadora, se sale del do while. Eso me interesa hacer. Pero entonces no he implementado todavía este método ha ganado. Más o menos tengo la estrategia de enviarle o, que es para el jugador, o si no le envío la X, que es de la computadora, y me va a devolver un booleano que directamente me dice ha ganado la O. Entonces, si ha ganado la O, el jugador ha ganado. Pero si ha ganado la X, pues entonces significa que la computadora ha ganado. Quiero probar esto, pero veamos cómo se hace para decir que ha ganado el jugador o la computadora. Para eso voy a volver a este tablero acá y veamos. ¿Qué tiene que pasar entonces para que gane el jugador? Por ejemplo, en este caso, el jugador ha jugado 1, 2, 3 veces y la computadora también ha jugado 3 veces. Si por ejemplo el jugador hace esto, pone una O acá, el jugador estaría haciendo 3 en raya al tener esta celda y esta celda, las 3 en raya, efectivamente, ¿no? Sin embargo, otra posibilidad de que gane
es, por ejemplo, de que la jugada que utilice el jugador sea acá, ahí, y efectivamente aquí está haciendo un 3 en raya. Entonces significa que el 3 en raya se puede hacer de muchas maneras. Puede ser que el 3 en raya se haga a través de filas, puede ser que el 3 en raya se haga a través de columnas, o puede ser que el 3 en raya también se haga por medio de las diagonales. Esta es la diagonal principal, una posibilidad. La otra posibilidad sería la diagonal secundaria. Bueno, entonces me voy a dedicar a verificar si es que directamente el símbolo está horizontalmente, repetido 3 veces horizontalmente, o si está repetido 3 veces verticalmente, o si está repetido el símbolo en las diagonales, en las dos diagonales. Entonces veamos esto. El tablero se llama tablero y quiero verificar, por ejemplo, esta fila. Esa es la fila 0. Y me voy a concentrar por el momento en la columna 0, en la columna 1 y en la columna 2. Entonces, a ver, vamos a ver eso. Le voy a decir, sí, en el tablero, en la fila 0 y en la columna 0, esta de acá, encuentras el símbolo de quien juega. Eso puede ser una X o puede ser una O. Muy bien, entonces, y si además este mismo símbolo de quien juega lo encuentras en la misma fila 0 y en la columna 1, ¿por qué? Porque si el mismo símbolo estuviera acá, al lado, aquí llegó la O, y si hubiera una O aquí al lado, me interesa. Y si hubiera una O aquí al lado, también me interesa entonces, ¿no? Porque eso es lo que está pasando acá. Tengo una O en esta fila y la columna 0, tengo una O en esa fila y la columna 1, y tengo una O en la fila 1 y columna 2. Entonces, en esa misma fila se mantiene la fila, pero las columnas están variando. Y voy a poner esto en... no, lo voy a mantener así. Ok, entonces, si esto está en la primera fila, la 0, y la columna 0, en la columna 1 y en la columna 2, significa de que ha ganado alguien y debería retornar, entonces, ¿verdad? Pero esa es una de las posibilidades. Estoy ahorita haciendo el barrido de la fila 0. Ahora tendría que hacer lo mismo con la fila 1. Para la fila 1 voy a utilizar una escala if-else-if. Le voy a decir cuando en el tablero, en la fila 1, 1 y 1, esté el mismo símbolo, y obviamente estoy en la fila 1, pero estoy en la columna 0, en la columna 1 y en la columna 2, entonces tienes que devolver verdad. Acabo de hacer el barrido para esta fila. Me interesa hacer lo mismo para la tercera fila. Ok, veamos esto para la tercera fila. Todo esto de acá es para las filas. Revisar filas. Entonces, me interesa la tercera fila, que es la fila 2. Fila 2. Y la fila 2. Ok, si he hecho 3 en raya en esta fila 2, pues también ganó. Ok, acabo de revisar solamente las filas. Vamos a por las columnas. Las columnas son estas. La columna 0 y la fila va a variar. Fíjense, la fila 0, la fila 1 y la fila 2. Pero quiero revisar en la columna 0. La columna 0. Entonces, ahora me está tocando el trabajo de revisar las columnas. Debe ser parecido a esto. Entonces, else if. Ahora la columna se tiene que mantener constante. Toda la columna se tiene que mantener igual. Entonces, estoy en la columna 0. Estoy en la columna 0 y en la fila 1.
Estoy en la columna 0 y en la fila 2. A ver, columna 0, fila 1, columna 0, fila 1, columna 0, fila 2. Entonces en 0, 0, 1, 0 y 2, 0. 0, 0, 1, 0 y 2, 0. Y acabo de revisar esa columna. Lo mismo tendría que hacer para esta de acá. Tendría que hacer lo mismo para la columna 1. Entonces voy a copiar esto de acá. Y ahora lo vamos a revisar sobre la columna 1. Columna 1 y columna 1. Finalmente me falta hacer la revisión en la columna 2. Entonces he copiado y pegado. Es decir, en la columna 2, la columna 2 y columna 2. Ya revisé las columnas. Me falta revisar las dos diagonales. Entonces, revisar las dos diagonales. La diagonal principal es esta. Esta de acá, esta. Y básicamente lo que puedo darme cuenta es que esta celda de la diagonal principal es la 0, 0. Esta otra celda de la diagonal principal es la 1, 1. Y esta otra celda de la diagonal principal es la 2, 2. Entonces, le voy a decir, si es que por si acaso encuentras en la 0, 0, en la 1, 1 y en la 2, 2 el mismo símbolo, que es quien juega, retornas verdad, me falta la otra diagonal y con eso ya estamos. La otra diagonal sería esta, 2, 0, entonces en 2, 0, 1, 1, 1, 1, y esta de acá que es la 0, 2, 0, 2. Bien, acabo de revisar todas las posibles combinaciones de filas, de columnas y de diagonales. Si no cumple ninguna de estas, de que el mismo símbolo está en filas, el mismo símbolo está en columnas o el mismo símbolo está en las diagonales, pues simplemente ya lo único que queda es retornar un false porque no hemos encontrado el mismo símbolo en ninguna de las filas, ni las columnas, ni las diagonales. Ok, yo sé que teníamos aquí una estructura bien grande, una escala if-else-if. Recuerden que va a entrar solamente a uno de estos si es que fuera real, si es que fuera verdad. Y si es que no puede encontrar el mismo símbolo ni en las filas, ni en las columnas, ni en las diagonales, pues va a agarrar y va a retornar false diciendo no ha ganado el símbolo de quien juega. Si llegó aquí la X, va a decir no ha ganado la X. Si llega aquí redondo, va a decir no ha ganado redondo. Ok, quiero probar esto de acá. Por ejemplo, empecemos. A ver, ¿en qué fila desea jugar? Yo voy a comenzar como siempre en la 1-1. Juega la computadora. Uy, me acabo de bloquear. Yo voy a ir, por ejemplo, a la fila 1, columna 2. Bien, yo jugué aquí y la computadora también está jugando acá. Parece que tuviera algún grado de inteligencia. Pero, por ejemplo, si yo le pongo en la fila 1 y columna 3, yo ya tendría que ganar. A ver, le voy a poner en la fila 1 y en la columna 3. Y efectivamente el jugador ha ganado. Porque yo he hecho el 3 en raya antes de la computadora y me dice terminated porque ha llegado el programa al final. Entonces estoy usando un mismo método, el método directamente ha ganado, para saber si es que ha ganado el jugador o si es que ha ganado la computadora. Estoy mejorando un poquito los mensajitos con un \n. Y si es que ha ganado el jugador, pues muestra el mensaje que ha ganado el jugador y el break lo que hace es sale del do while. Como después del do while no hay nada más que hacer, pues el programa finaliza. Me está faltando ya menos para resolver este problema. Por ejemplo, me falta básicamente el último inciso que dice directamente controle el desarrollo del juego desde el tablero inicial. Este era el tablero inicial, este de acá, ¿no? Y a medida que vayan jugando el jugador y la computadora, se vayan mostrando los tableros intermedios. Ya hemos hecho eso por medio del do while. Esta es la jugada del jugador, esta es la jugada, el movimiento de la computadora, y eso tiene que repetirse. Supuestamente debería repetirse infinitas veces,
pero hemos desarrollado un mecanismo para determinar que si alguno de los dos ha ganado, se salga del bucle infinito. Si gana el jugador, sale del bucle. Si gana la computadora, pues también sale del bucle. Veamos qué más dice el enunciado. Dice, en caso de ganar uno de los dos, se muestra el mensaje final. Está bastante bien. Con eso ya se hubiera resuelto este ejercicio de este examen. Sin embargo, yo les voy a mostrar algo más que está faltando para que este ejercicio sea completo. Con eso el examen ya tenían 70 sobre 70. Por ejemplo, voy a jugar yo inicialmente en la fila 1, columna 1. ¿Estoy bien? Ahora voy a jugar en la 2-1. Ahí está la computadora. Voy a bloquear a la computadora acá. Pero si bloqueo a la computadora acá, lastimosamente tal vez juegue ahí. Ni modo, me voy a arriesgar. Voy a ir a la 2-2. A jugar la computadora por acá. Ahora voy a jugar en la 1-3. Ups. Miren, yo he estado jugando, no a ganar precisamente, y en algún momento la computadora ha logrado hacer 3 en raya. Me ha ganado, efectivamente. Voy a jugar nuevamente. A ver, quiero en la 2-1. Quiero en la 3-3. Ok. Ahora quisiera, por ejemplo, tal vez acá en esta esquina. Entonces en la 1-3. Ahora le voy a bloquear. Uy, sí, bloqueo el centro. Sí, no va a pasar nada. Entonces en 2-2. Muy bien, fantástico. Aquí va a ocurrir algo interesante. Miren, me toca jugar. Yo juego con redondo. ¿Sí? Si es que yo pongo mi jugada acá, entonces, claro, tengo un 3 en raya. No me había fijado eso. Veamos, ni modo. 1-1 y ya gané. Pero me hubiera gustado mostrar una situación de empate. Una situación de empate. Entonces voy a tratar de forzar lo del empate. Ok. Pues ya no. En este caso creo que la computadora va a ganar. Sí. A ver qué tal me va. Creo que vamos bien. Sí. Sí, perfecto. Ah, no, otra vez voy a ganar yo. Está complicado. No le puedo, o gano yo o gana ella, pero no estamos llegando a la situación que quiero mostrar, que es un empate. A ver. Ahora. Ajá. Vamos bien. Ya. Perfecto. No. No puede ser. O gano yo o gana ella. Bien. Muy bien. 2. No. Nada. Si no gano después de esto, ni modo. Me voy a tener que resignar. Ajá. No. Está muy improbable, pero a ver. Bueno, lo que quería mostrarles era lo siguiente. Fíjense, el tablero básicamente tiene 9 casillas. Y cuando nosotros jugamos en este bucle, tenemos la jugada del jugador, una jugada, la jugada de la computadora, una segunda jugada. Significa que siempre se hacen 2 jugadas. Si siempre voy a hacer 2 jugadas, pues tenemos jugada del jugador, de la computadora, 2, 4, 6, 8. Sin embargo, puede existir una novena jugada, y la novena jugada puede ser que básicamente se empate y no se llegue a una situación en que ha ganado el jugador o ha ganado la computadora. Entonces, esa situación les quería mostrar, ¿no? A ver. Ok, entonces
No. Realmente o me deja ganar o se resiste. Ok. A ver si me ayuda la compu. Sí, perfecto. Ahora sí está perfecto. Es justo lo que quería mostrar. Si yo hago la jugada en este lugar, no va a haber un 3 en raya. Yo no estoy armando un 3 en raya ni en filas, ni en columnas, ni en diagonales. Así que cuando le diga quiero jugar en la fila 3 y la columna 2, la computadora dice me toca jugar. ¿Y qué ha pasado? Ha llegado básicamente a este lugar de me toca jugar. A ver, veamos. Me toca jugar. Y está haciendo esto de buscar una celda vacía. ¿Cómo era buscar una celda vacía? Está generando una fila y una columna al azar y tiene que encontrar que en el tablero hay un guión. Sin embargo, hemos estado jugando y básicamente se han agotado los guiones porque significa se han agotado las celdas vacías, entonces no está pudiendo encontrar una celda donde tiene que jugar y el programa sigue corriendo y nunca va a encontrar una celda donde hay el guión. Entonces voy a detener esto acá. Bien. ¿Dónde es que tengo que hacer esta validación? Que no la pedí en el examen básicamente, pero sería útil para efectos de que el juego sea lo más completo posible, ¿no? Veamos, entonces he dicho que si aquí se hacen 2 jugadas la primera vez, la segunda vez se hacen 2 más, ya van 4. La tercera vez son 2 más, son 6. La cuarta vez son 2 más, son 8. Y si yo hago la jugada y ahí empato, aquí esta jugada queda pendiente, no se realiza nunca porque el tablero tiene 9 posiciones. 9 posiciones. Sin embargo, esto se está repitiendo hasta una 10ª vez. La vez número 10 le toca a la computadora, pero esa 10ª vez no se está pudiendo marcar. Entonces, antes de que llegue a la 10ª jugada, en este punto tendría que interrumpir el juego. ¿Por qué? Porque yo he jugado, no he ganado, y básicamente si es que ya no hay más espacio en el tablero, debería salir. Ok, para determinar si es que hay una posible jugada, entonces, bueno, pues, o sea, podría utilizar un método más, un método adicional, ¿no? Que me diga directamente si es que hay una celda disponible en el tablero. Podría ser algo parecido a lo siguiente, a ver, muy parecido a esto. Control C, Control V, ahí. Vamos a aprovechar ese resultado. Vamos a llamar un método que no lo he implementado aún, no lo he escrito todavía. Jugar.hay celda vacía. ¿Qué va a hacer este método de hay celda vacía? Me va a decir si efectivamente es verdad de que hay una celda vacía, o si es que ya no hay celdas vacías, debería devolverme false. Y si me devuelve false, entonces pues ya no hay donde más jugar. Entonces pongamos un mensajito que diga hemos empatado. Hemos empatado. No hay ni carita feliz ni carita triste. Y el break va a hacer que salgamos directamente de la estructura repetitiva. Entonces quiero implementar este hay celda vacía. Acá. Vamos por él. Entonces vamos a tener void hay celda vacía. Pero no es void. Necesito que me devuelva un boolean. Bien. Hay que revisar todo el tablero para saber si es que tenemos por lo menos un guioncito. Un guioncito significa hay una celda vacía. Como tengo que recorrer todo el tablero, probablemente necesite algo parecido a esto. Lo voy a copiar. Pego. Y el bucle for de la C es para decir si estoy pasando por las filas. El bucle J es para decir que estoy pasando por las columnas. Y le voy a decir si en esa fila y en esa columna encuentras un guión, significa de que por lo menos has encontrado una celda vacía. Entonces retorna verdad. Está retornando verdad porque por lo menos ha encontrado una celda vacía. No importa en qué fila sea, no importa en qué columna sea. Ahora, estos dos bucles van a pasar por todas las filas y por todas las columnas, pero si al pasar por todas las filas y por todas las columnas no
encuentran una celda vacía, debería retornar entonces false. A ver, veamos. Estos dos bucles se encargan de pasar por todas las filas y por todas las columnas. Pero si es que encuentran en una fila y en una columna una celda vacía, va a retornar true. No se olviden que return funciona así. No solamente retorna un valor booleano por este lado, sino también obliga a la salida del método. Significa eso de que los fors ya van a dejar de ejecutarse, simplemente van a salir de los fors automáticamente y ya no van a continuar más adelante. Sin embargo, si no encuentra una celda vacía, estos dos bucles van a recorrer todas las filas, todas las columnas, nunca se ejecutó este return true. Significa que si salió de los dos bucles, no había una celda vacía y debe retornar false diciéndome, es falso que hay una celda vacía. Es falso que hay una celda vacía. Voy a probar, ojalá me salga después de no jugar mucho. Algo que pueda mostrarles, básicamente. Ok, hemos comenzado similares. A ver, yo quiero la 1, 2. A ver, le voy a bloquear a la compu en la 3, 3. Bien. Ahora voy a ir por la 3, 2. Ah, no. Y voy a ganar con 3, 1. Ni modo. Ni modo. A ver, vamos otra vez. Quiero la 1, 2. Quiero la 3, 2. Muy bien. Ahora quiero la 2, 3 para bloquear a la compu. Otra vez la voy a bloquear a la compu en 3, 3, pero creo que ya se está sentenciando esto, sí. Ni modo, qué pena. La compu ha ganado. A ver. A ver, voy a la 1, 3. Ahora tal vez la 3, 3. Ahora voy a bloquear el centro con 2, 2. Y me toca jugar y está fantástico. Miren, cuando yo juegue acá con redondo, no puedo hacer 3 en raya horizontal, no puedo hacer 3 en raya en vertical y ni qué decir de las diagonales. Entonces voy a poner 2, 1. Ah, perdón, es la 1, 2. Error mío. Y efectivamente nadie ha ganado y hemos utilizado la opción de hemos empatado. ¿Por qué? Porque el resultado dice no hay celda vacía. Es falso de que hay una celda vacía, entonces muestra el mensaje hemos empatado y se sale. ¿Ok? Con esto yo creo que el programa está mucho más completo. No solamente hemos resuelto el examen, sino también hemos hecho un programa que está más interesante. Juega el jugador contra la computadora, se intercalan los turnos. Cosas interesantes para que sea más fácil la programación. Hemos hecho un atributo que es el tablero. Los atributos pueden ser accedidos por todos los métodos de su misma clase. En este caso el atributo es privado, obviamente el atributo está protegido para que desde otras clases no pueda acceder a él, ¿sí? Es una manera de protegerlo, pero todos los métodos estos son públicos y más allá de que sean públicos, lo interesante es de que estos métodos sí pueden acceder a los atributos de su misma clase. Entonces los métodos están básicamente accediendo al tablero, lo están llenando, lo están mostrando, se está registrando la jugada del jugador, el movimiento de la computadora y también si es que se ha ganado o no se ha ganado. Este ha sido un plus que no estaba solicitado en el examen, es para verificar si se podemos seguir jugando porque solamente hay 9 celdas y deberían haber 10 jugadas, sin embargo estamos evitando esa 10ª jugada que le corresponde a la computadora porque ya no tiene dónde más marcar su jugada.